8:56 de la mañana, avanza Arriba Gente y es con mucho gusto que vamos a conversar con el presidente del PIT-CNT, con Marcelo Abdala. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buen día. Recibirlo, hace tiempo que no lo tenemos aquí por esta mesa. Hay muchos temas para conversar, pero uno de ellos es esta aprobación del PIT-CNT, de este plan para gravar el 1% de los uruguayos más ricos y ponen ustedes como el objetivo destinar ese dinero a la pobreza infantil y combatir la desigualdad. Pero además de ese tema vamos a conversar de otros que también están en la agenda de la central sindical. Pero empecemos por ese, Abdala, una propuesta que en realidad ustedes ya habían manifestado de algún modo, pero que ahora se hace formalmente. Sí, la verdad que estamos nosotros muy agradecidos del amplísimo equipo técnico que nos ayudó, digamos, a dar fundamento técnico a una propuesta que creemos éticamente pega en el clavo desde el punto de vista de considerar como clase trabajadora inadmisible que un país que logra exportar alimentos para decenas de millones de seres humanos tenga el escándalo de que 1 de cada 3 hogares donde hay niños y adolescentes esté por debajo de la línea de pobreza. Y ahí, en primer lugar, el agradecimiento a un equipo muy sólido, en donde participó Alejandra Pico, Andrea Vigorito, Mauricio da Rosa. Todos académicos. Claro, Juan J. Monab, el equipo tributario del CIMBE con Grau y con Viñales, Blanco, un conjunto, digamos, de economistas dedicados a la desigualdad, pero también de tributaristas que miraron las cosas tanto desde un punto de vista económico como jurídico. ¿Por qué entienden que es una propuesta que tiene solidez? Bueno, porque en definitiva lo primero que hace a la solidez de un planteo de clase, en este caso, son los objetivos, digamos, ¿no? Es decir, muchas veces se discuten los instrumentos, pero no las finalidades, y a nosotros nos parece que está bien que la sociedad uruguaya debata de qué manera, digamos, se puede abatir la pobreza infantil, porque la misma es espantosa en el corto plazo, pero además genera una serie de dificultades que luego el tiempo no resuelve. Y nosotros conectamos esta propuesta con la resolución central del Congreso del PIT-CNT que nos encomienda trabajar activamente hacia una estrategia nacional de desarrollo. Está muy conectado. El desarrollo no es solo crecimiento, tiene que ver también con cómo se resuelve la cuestión de la desigualdad. Y últimamente en la academia habían muchas investigaciones, muchos estudios, digamos, que se concentraban en la cuestión de la pobreza, pero no miraban la causa que la origina, y es que estamos en una sociedad absolutamente desigual. Y esta herramienta, esto es lo más importante, no solamente que tiene un objetivo éticamente, digamos, irreprochable, sino que además resuelve simultáneamente la cuestión de la pobreza con la cuestión de abatir la desigualdad. Por lo menos en parte, ¿cierto? Ustedes hacen esta propuesta formal, que primero fue una manifestación, se puso en la escena pública, se debatió, ahora hacen esta propuesta con investigación y argumentos, pero la realidad es que tanto el ministro de Economía, Odone, como el presidente Orsi ya les dijeron que esta no era una idea que tenía el Frente Amplio. ¿Por qué insistir? Bueno, nosotros somos muy respetuosos de un debate con fundamentos. Obviamente que ellos se pronunciaron cuando el PIT-CNT, el 1 de mayo, a través de Sergio, en el propio Congreso, en distintas instancias, Carolina, Alejandra, plantearon el objetivo, digamos, de dar un empuje al objetivo de abatir la pobreza infantil a través de un 1% al 1% más rico. ¿Cuánto se recaudaría? Bueno, eso es una cuestión que hasta técnicamente pueden haber, digamos, opiniones diferentes. Lo cierto es que en las evaluaciones que nosotros tenemos, esto no crea un impuesto nuevo, sería una sobretasa a un impuesto que existe desde 1967, el impuesto al patrimonio, pero que hoy tiene un 0,1% de tributación. Sería una sobretasa que abarcaría a las 25.000 personas, porque afecta a las personas físicas, que tienen patrimonios iguales o mayores a $1 millón. Así que estaríamos hablando, digamos, de esas 25.000 personas, a su patrimonio en tierra, en inmuebles, en capital financiero, y seguro se parte de la base de que
Perdón, pero necesito volver a lo de Orsi y Odone, porque quedamos a mitad de la contestación y me parece fundamental. Lo que decía es que ellos no, porque no existía, no conocen el documento, digamos, que se va a presentar el lunes 24, 18:30 en el Paraninfo. Y yo pienso que... ¿Usted cree que este documento puede llegar a cambiarle la visión al ministro Odone y al presidente Orsi? Por lo menos agrega una serie de elementos técnicos que le dan mucha rigurosidad y solvencia a la propuesta, pero como... ¿Qué es lo revelador? Porque en realidad, por más que pueda tener sustento o justificaciones, es bastante lineal la propuesta, no es muy diferente a lo que se conocía anteriormente. Sí, puede ser. Lo cierto es que ahora se afina, se habla de una sobretasa a un impuesto que ya existe, no se crea un impuesto nuevo. Pero finalmente la discusión que tiene que dar la sociedad uruguaya es de la justicia tributaria, ¿no? Y sí, obviamente que cada vez que aparece una propuesta que pretende transformar la realidad se producen polémicas, hay discusiones, pero esto es lo que me interesa destacar de la pregunta que tú me haces. Si la acción que difunde este material y este objetivo, porque nosotros vamos a hacer asambleas en los lugares de trabajo, asambleas en los barrios, vamos a convocar mesas de debate, va generando, digamos, la masa crítica, la fuerza crítica de que esta propuesta es bienvenida en la sociedad. Y yo creo que más tarde o más temprano se va a tomar en cuenta. ¿Usted entiende que la presión social que se puede generar a través de la información que ustedes hagan en territorio puede llegar a cambiar la mirada de un Frente Amplio que en realidad en campaña prometió no aumentar impuestos? Sí, pero de hecho... ¿No sería contradictorio de algún modo? De hecho, no me corresponde a mí juzgar este elemento, pero hay que mirar todo el escenario. De hecho, en el programa de la fuerza política de gobierno, el Frente Amplio, se establecen objetivos de justicia tributaria. Y este es un objetivo de justicia tributaria. ¿Qué quiero decir? No puede ser la misma la tributación que paga un trabajador, casi 500.000 de los cuales ganan menos de 25.000 pesos, que una persona que tiene un patrimonio superior al millón de dólares. Pero ahí podría ser una adecuación tributaria. Estamos hablando acá de un nuevo impuesto que el presidente le prometió a los uruguayos que no lo iba a hacer. Bueno, pero el programa de gobierno establece en ese sentido una línea al respecto. Tanto es así, digamos que en el presupuesto nacional efectivamente se crearon impuestos nuevos que no existían. Este ni siquiera es un impuesto nuevo, es una sobretasa a un impuesto que ya existe. Pero si uno mira la fundamentación del presupuesto nacional, se crea el impuesto mínimo global, que nosotros hemos dicho que iba en una dirección adecuada, aunque con demasiada timidez. Se crea un impuesto que cobra, digamos, tributación por ganancias en el exterior. Para mí ya fue eso de que no hay impuestos nuevos, ¿no? O sea que para usted esta propuesta del PIT-CNT no iría en contra de lo que se prometió porque el gobierno ya está haciendo nuevos impuestos. Sí, pero además está en el programa de la fuerza política de gobierno que establece que el que tiene más pague más. Y establece la necesidad de revisar el sistema tributario en un sentido de equidad, de igualdad, ¿no? Para cerrar el tema Orsi y Odone, ¿ustedes pretenden que ahora con este nuevo documento ser recibidos, tener una nueva conversación, tabula rasa y empezar de nuevo con esta charla? Bueno, obviamente que ya la discusión presenta algunos antecedentes relevantes que naturalmente nosotros tomamos en cuenta. Es notorio que esto ya no es solamente del PIT-CNT, también lo va a estar considerando FUGBAN, la FEU, ONASPU, toda la intersocial. Prácticamente quiero señalar que los técnicos, además de ser del CIMBE, como Grau y Viñales, son de la Universidad de la República. El 24, cuando se presente el material en el Paraninfo a las 18:30, va a tener una presencia específica la universidad. Y nosotros además lo vamos a difundir y lo vamos a conversar con todas las fuerzas políticas, con las autoridades, con los parlamentarios. ¿Qué es lo que quiero decir? Esto no se trata solamente de una propuesta técnica. Tiene un profundo sentido ético y hay que generar las condiciones políticas para que se haga posible. Tiene que haber un gobierno que esté de acuerdo. Sí, sin duda. Sin duda, porque las herramientas tributarias en general son iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Pero si la inmensa mayoría de la sociedad lo solicita, ¿va a haber un gobierno que haga caso omiso a esa...? Bueno, creo que es un tema bien interesante, ¿no? La gente pide muchas cosas y a veces no se cumple desde la política, claro, no se puede. Pero creo que la gente también votó no tener más impuestos, pero bueno, es esa... Sí, eso me parece que es un tanto, digamos, un dogmatismo, porque si tú te estás refiriendo a un impuesto que abarca de 3.500.000 uruguayos a 25.000 personas, en realidad a la inmensa mayoría, pero la recontra, al 99% de la sociedad uruguaya no lo afecta. Pero entonces la pregunta es otra. ¿Es normal, hay que naturalizar que en un país que exporta alimentos para decenas de millones de seres humanos
1 de cada 3 chiquilines esté en la pobreza? No hay duda. ¿Alcanza con lo que ya se hizo? Porque también hemos dicho nosotros, los objetivos, digamos, del presupuesto nacional señalan la necesidad de políticas de atención a la infancia y esos recursos, que son magros, están distribuidos en partidas a distintas instituciones. ¿Alcanza con eso? No, no alcanza. Entonces la sociedad uruguaya debe tomar una definición. Abdala, este dinero que se recaudaría quedaría en un fondo. ¿Cómo se utilizaría y en qué casos para la pobreza infantil y de adolescentes? Bueno, lo que nosotros decimos es que debe estar claro que el propósito de lo que de allí se recaude tiene que ir para abatir la pobreza infantil. Hay en el país, digamos, instancias que se encargan justamente de la atención a la infancia, y bueno, lo que nosotros pensamos es que si se desarrolla la voluntad política de implementar una propuesta de este tipo, la idea es que esos ámbitos definan con precisión a dónde va a parar, digamos, el fondo y cómo efectivamente se destina para lo que fue concebido. Claro, el plan ahora no detalla esos aspectos. No, pero sí menciona aquellos ámbitos que están especializados en la materia, ¿no? Una de las justificaciones, una de las propuestas en realidad del gobierno es: vamos a cumplir nuestras metas cuando el país tenga un crecimiento, ¿no? A través del crecimiento vamos a cumplir los objetivos que tenemos como gobierno de izquierda. Y hay una de las justificaciones para no llevarles a ustedes esta propuesta, justamente eso: che, el gravamen de este 1% podría llevar a menos inversiones, menos crecimiento. Sí, siempre es un fundamento que se plantea cada vez que hay una pretensión de un avance democrático, de un avance social. Aparece siempre la discusión, digamos, de las consecuencias. Es notorio, porque nosotros en eso no somos idílicos, digamos, que una propuesta de este tipo podría generar algún comportamiento de elusión, que es cuando, dada la norma, encuentro ahí la forma de escabullirme, o de evasión directamente, porque Uruguay tiene un porcentaje de evasión importante. Pero además de la precisión y la rigurosidad con que está fundamentada la propuesta, que acota los márgenes de elusión y de evasión, en realidad las evidencias que se han estudiado demuestran que los perjuicios que generan esas conductas son, digamos, infinitamente más chicas que los beneficios que generan, ¿no? Pero más allá de la evasión, ¿considera que puede tener un impacto en las inversiones, que las puede frenar? Esto es al patrimonio, ¿no? Es decir, en realidad nosotros estamos teniendo un problema que es una tasa muy escasa de inversión. Basta analizar la última encuesta que fue pública, digamos, de la opinión o las expectativas de los empresarios, por ejemplo. Ellos prevén, digamos, una inversión bastante magra y el impuesto no existe. ¿Qué quiero decir? No es atribuible a la existencia de este impuesto que la inversión que tiene el país sea tan insuficiente. Ahí nosotros lo vemos más vinculado. Pero de acá para adelante no podría ser peor. Pero es que hoy por hoy nosotros tenemos algunas posibilidades de inversión extranjera directa, pero también en el mundo hay una desinversión. Es decir, estamos en un planeta en donde hay guerra comercial, hay un enorme conflicto geopolítico y en todos los países uno de los problemas que llevan a ralentizar, digamos, el desarrollo del Producto Bruto Interno es la ausencia de inversión adecuada. Para mí eso se resuelve de otra manera. Y es otra de las propuestas que tiene el PIT-CNT, la necesidad de encaminar al país, dado el fracaso, porque esto ya hay evidencia, de, digamos, la estrategia de desarrollo dominante en las últimas décadas, que básicamente ha estado demasiado sesgada a nuestras materias primas, a los commodities. Yo creo que es muy importante que nuestro Uruguay defina una estrategia de desarrollo que explícitamente se plantee trabajo de calidad, sofisticación de la matriz productiva, porque con lo que estamos haciendo no alcanza, ¿no? Que ese sería un cambio que llevaría tiempo, ¿no? Pero hay que empezar. Tenemos que cambiar de tema porque si no, no nos van a dar los minutos. Ustedes han sido críticos con Odone en materia de presupuesto, entienden que ha sido magro. Han sido críticos a propósito de, bueno, no llevarles esta idea. También has sido crítico tú directamente con algunas aseveraciones de Odone en los medios de comunicación. ¿Cómo calificaría, cómo definiría Marcelo Abdala la política económica que está llevando este gobierno? Bueno, por ejemplo, si tú observás la presentación nuestra en materia de presupuesto nacional, nosotros reconocimos de manera explícita que habiéndose desarrollado, digamos, una situación en la cual la administración anterior transfirió deuda para este gobierno, es decir, dejaron un agujero
importante desde un punto de vista fiscal. Reconocimos que las necesidades fiscales del país no surgieron de un aumento del IVA, que es un impuesto absolutamente regresivo porque en proporción lo paga principalmente la gente que vive de ingresos fijos, que no creció el IRPF, digamos, de la gente que vive de su salario, de su jubilación. ¿Eso les parece bien? Nosotros hemos reconocido que desde un punto de vista fiscal se apeló a otros sectores, como el impuesto mínimo global, que aunque insuficiente o tímido, digamos, va en una dirección adecuada. Y eso lo hemos dicho de manera explícita, que es una diferencia con respecto a las administraciones anteriores, porque hay que recordar que el gobierno anterior inmediatamente retiró los 2 puntos de IVA que se devuelven con la utilización de la tarjeta de débito, pero además cambió la forma de cálculo del IRPF. Es decir, a principios del Poder Ejecutivo anterior, si un trabajador pagaba 10 de IRPF, empezó a pagar más. Le pregunto de este. En este caso... Eso es lo que entienden que están alineados, pero después hubo un montón de críticas. Y sí, porque ¿qué es lo que nosotros hemos sostenido, digamos, en la propia discusión y en el propio debate? Muchas veces, digamos, la economía política que está subyacente a las propuestas no se sale del marco del modelo de desarrollo que está vigente en un país dependiente como el nuestro. Y nosotros queremos cambios más profundos. Pongo como ejemplo, si el presupuesto nacional va a estar sostenido básicamente en cosas que acompañamos, la mayor eficacia en la recaudación de impuestos. Yo he dicho aquí que el gobierno anterior trancó una cuestión llamada el CITRAC, que es una forma de control, digamos, de lo que pasa con el transporte carretero, y el Banco Interamericano de Desarrollo decía que por no existir los debidos controles se evadían 180 millones de dólares anuales del transporte carretero, digamos, de los camiones, de todo el transporte de la circulación. Hay mucho para hacer en materia de mejorar el cobro de impuestos. Pero, y acá viene la parte crítica, el otro torrente en virtud del cual el gobierno hace su planificación es un crecimiento del Producto Bruto Interno que no se sale de las materias primas y los flujos de inversión extranjera directa. ¿Es una política económica de izquierda? Bueno, yo no me animaría a caracterizarla de esa manera. No es exactamente idéntica a la del gobierno anterior, pero puede y debe... Sacando al gobierno anterior. Puede y debe rendir más, digamos, desde el punto de vista de las transformaciones, ¿no? ¿No es de izquierda para usted? Para mí le falta, digamos, para hacer una política que impulse un cambio, el cambio en la estrategia de desarrollo. Porque yo digo lo siguiente, si en Uruguay nosotros atraemos inversión extranjera directa, pero a la hora del traslado de las utilidades que se van como remesas de las empresas al exterior, sale igual o más dinero que el que entró, bueno, tenemos que generar un modo de acumulación donde la propia sociedad pueda financiar su desarrollo. Puede y debe rendir más, entonces. Yo creo que sí. Abdala, ¿qué lectura hace de la evolución de los consejos de salarios? La mayoría de los acuerdos que se han logrado se basan en la propuesta oficial, ¿no?, del gobierno. Bueno, yo creo que justamente la evolución de los consejos de salario podría estar marcando los límites de las cuestiones que son estrictamente redistributivas. A ver. Porque al final de cuentas, si tú tenés un proceso enorme de precarización del mundo del trabajo, ¿qué quiero decir? El Estado en sus formas de contratación es un gran tercerizador. Las empresas muchas veces subcontratan, externalizan sectores. Hay empresas que además forman parte de cadenas productivas globales. Tenés el fenómeno de las aplicaciones donde el país ni siquiera les reconoce a los trabajadores de las aplicaciones lo que son, trabajadores, no empresas. Vos tenés tan perforado el mundo del trabajo por la precarización y con una matriz productiva que para mí no da para más, que vos tenés enormes dificultades para generar redistribución en los consejos de salario. Esta es una etapa muy diferente de la que sucedió en Uruguay del 2005 al 2015. Entonces, si a eso le sumás que hay un nivel de intransigencia patronal enorme en los consejos de salario, nosotros tenemos una visión muy crítica, digamos, de cómo es que están funcionando. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué debería cambiar? Y para mí hay que enriquecerlo, los consejos de salario, ¿no? Quiero dejar constancia que el PIT-CNT ha aceptado, ha propuesto poder discutir, por ejemplo, una reforma laboral importante como que se consagren las 40 horas semanales con pago de 48, y es absolutamente relevante que nuestra gente sepa que nosotros apoyamos calurosamente la discusión, la propuesta de debatir cómo mejora la capacidad productiva del trabajo o la productividad. Y por ahora vienen siendo los empresarios
que no quieren discutir. Entonces, a veces se nos cierran todas las puertas y hay fenómenos, digamos, de precarización y hay fenómenos de una conducta antisindical espantosa en muchos casos. Quiero comentar que yendo la delegación del secretariado que se reunió el martes pasado en Paysandú, paramos en la puerta de Claldi y realmente allí nos encontramos con una carpa de trabajadores de Claldi despedidos solamente por ser parte del sindicato, porque no tenían ninguna sanción, no tenían faltas laborales, no tenían... ¿Cuántos trabajadores? Y son hoy aproximadamente 10, pero habían despedido como a 29. Eso en Uruguay no se puede. Bueno, pero lo están pudiendo hacer, ¿no? Porque lo hacen... ¿Y ahí no hay una intervención del Ministerio de Trabajo? Bueno, ahí tú tenés la Inspección General del Trabajo, claro. Pero al final de cuentas, cuando la inspección, que hoy cumple años además, actúa por alguna violación a la normativa, lo que hace le pone una multa a la empresa. Y hay empresas que están dispuestas a pagar las multas que les ponen, pero a seguir con su... Entonces se requiere, digamos, cambiar las relaciones laborales en un sentido de mayor respeto mutuo, conversación previa entre las partes y que estas conductas sean erradicadas, ¿no? Quiero consultarle por algunas noticias de las últimas semanas, lo que pasó con el Fondo de Vivienda de la Construcción, el desvío de fondos que tuvo incluso la condena de algunos exsindicalistas, también la situación de Jorge Fogata Bermúdez, también por manejo de dinero. ¿Cómo queda el sindicalismo en esta situación? ¿Qué siente usted? Bueno, un hombre que ha dedicado su vida a esto, ¿no? Bueno, lo primero que tiene que quedar, pero meridianamente claro, es el repudio del PIT-CNT, mío como dirigente, pero si le preguntás a cualquier compañero o compañera de la central, seguramente diga lo mismo, de cualquier forma de utilización personal de los recursos que ponen los trabajadores para la organización y la lucha. Eso es lo primero. En el caso, digamos, del Fondo de Vivienda en la Construcción, hubo gente que inclusive ya está procesada, que utilizó recursos que ponían los trabajadores y también los empresarios para fines absolutamente espurios y personales. Nosotros repudiamos eso. ¿Y cómo se puede controlar mejor? Y bueno, ahí es donde yo creo que las organizaciones tienen que ajustar, que cuando, digamos, hay una representación de la organización en tal o cual ámbito, hay que seguirlo de cerca. Hay que tener los debidos controles, los debidos balances, porque en definitiva, y esto es lo más importante, pero ahí yo tengo una visión diferente cuando se habla en general del sindicalismo, digamos, porque estos son... Diverso. Claro, son casos, digamos, absolutamente puntuales que no involucran a la generalidad del movimiento obrero. Nosotros nos criamos en una ética... Pero el Zunca, por ejemplo, es uno de los sindicatos más grandes del país. Y fue el que hizo la denuncia junto al sector empleador para que el Poder Judicial vaya a fondo con la investigación. Pero tenía adentro a esta gente. Claro, entonces hubo un problema de falta de control. Es como tú decías, que hay que estar más cerca y impidiendo que estas cosas sucedan, ¿no? Pero nosotros lo repudiamos, aunque también es muy importante que la gente sepa, el repudio nuestro es estrictamente ético y político, porque el PIT-CNT es una central, algunos dicen convención, yo creo que es una central, digamos, pero con filiales, con sindicatos, con un importante nivel de autonomía. La central no tiene que ver con estas cuestiones que pasan en las filiales, rinde cuentas de las finanzas, digamos, de la propia central a cada una de las filiales, ¿no? Bien. Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, gracias por la visita. Nos quedaron, por supuesto, un montón de temas en la agenda, pero será una próxima invitación. Un gusto. Buena jornada.